Cada día respiro solo por ti. Donde quiera que vaya, vas junto a mí. Solo tú me diste vida, tu luz brilla en mí. Solo tú me asombras, en ti todo es nuevo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto que estén acompañándonos una vez más. Y vamos a tomar un momento antes de entrar a lo que es el mensaje que nos va a tener Hugo, a tomar un momento para adorar a Dios y a darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque Tú muestras tu amor para con nosotros día con día, Señor. Y queremos agradecerte en esta tarde. Abra nuestros corazones, Señor. Queremos glorificarte cada día de nuestras vidas. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. Importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Él está aquí, Él está aquí. Jamás seré igual, jamás seré igual. Él
gran amor, mi Padre, mi único Rey. Gracias, Señor, por tu amor eterno, mostrado en la cruz por cada uno de nosotros. Te bendecimos y te exaltamos por lo que has hecho en nosotros, Padre. Gracias por tu Hijo Jesús, que vino a morir en la cruz por nuestras vidas, por nuestra salvación. Gracias por ser nuestro Padre de amor. Muy buenas tardes, hombres. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Tuvimos la gran oportunidad hace unos momentos de poder adorar al Señor, de acercarnos a Él y poder bendecirlos. Yo espero que este martes también sea de bendición a través de la palabra a tu vida y a tu corazón. Y eso sucede solamente cuando nos abrimos, cuando podemos disponernos totalmente a que Dios hable a nuestras vidas. Así que sin más, yo quiero empezar este estudio, esta lección, como le quieras tú llamar, y te pido que puedas poner toda tu atención. La semana pasada empezamos un tema nuevo acerca de la iglesia, y mirábamos en términos generales que todas las personas que pueden madurar, que pueden crecer, tienen que estar en el lugar y en el ambiente correcto. Cuando eso sucede en nuestras vidas, podemos desarrollarnos, podemos madurar. Y ese lugar correcto, ese ambiente correcto es la iglesia. La iglesia nos permite estar en ese lugar. La iglesia nos permite estar en el ambiente correcto para que tú y yo podamos madurar en el Señor. Y siguiendo el mismo tenor del tema de la iglesia, yo quiero animarte el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante para el creyente. Y este es el discipulado. Y es algo interesante porque el discipulado, todos somos llamados a ser discípulos. El discipulado es de gran importancia en nuestras vidas, y en pocas palabras, discipulado habla también acerca de ser de influencia hacia los demás. Una de las cosas, si te puedes dar cuenta, si haces memoria en estos momentos, yo te animo. ¿Cuántas cosas tú haces, cuántas cosas tú piensas a causa de que fuiste influenciado por otra persona? ¿Sabías que como hijos algunas veces tenemos ciertos modismos, tenemos ciertas formas de decir las cosas porque fuimos influenciados por la forma de ser de los padres? Somos influenciados también a través de comer. Te gustan ciertas cosas, a mí me gustan ciertas cosas a causa de que otra persona influyó en mí. Y ahora me gustan otro tipo de platillos y he dejado de comer otros a causa de que recibimos influencia de todas las personas. Así que cuando un creyente, cuando tú y yo dejamos de ser discipulados, empezamos a perder influencia hacia los demás. Dejamos de permitir que el Espíritu Santo, Dios, nos ayude a impactar la vida de los demás. Y el primer principio que te quiero dejar el día de hoy es de que sepas de que tú y yo somos llamados, no es una opción, somos llamados a ser discípulos y a hacer influencia hacia los demás, hacer influencia al mundo que nos rodea. Es un compromiso que tú y yo debemos de tener. Y antes de empezar, yo quiero ir a la Biblia para que podamos ver ese pasaje y lo anotes, porque ahí habla de ti y de mí. Si me acompañas rápidamente ahí a Mateo capítulo 5, versículo 13, nos deja el principio claramente de lo que Dios nos ha llamado a ti y a mí, como creyentes, como hijos de Dios. Y dice Jesús así directamente, sin ningún tapujo, dice: ustedes son la sal de la tierra. Se está refiriendo a ti y a mí como hombres. Dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Fíjate lo que dice, hace otro ejemplo el Señor Jesús. Dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la mesa. Versículo 16: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este es uno de los mandamientos que nos dio Jesús y nos lo dice claramente: ustedes son la sal, ustedes son la luz de este mundo. Tú y yo somos llamados a brillar con la luz de Jesús para que los demás que no conocen a Jesús puedan verlo a Él. Y esto tiene gran importancia en nuestras vidas, porque eso se logra para que tú y yo seamos de influencia correcta hacia los demás. Primeramente tenemos que permitir ser discipulados.
Tenemos que entrar en ese proceso de discipulado para que tú y yo vayamos creciendo, vayamos madurando nuestra vida cristiana. Así que tú y yo tenemos esa oportunidad el día de hoy. Vivimos en tiempos difíciles, estamos viviendo en un tiempo complicado donde las personas están buscando una respuesta en este mundo. Y los responsables de llevar esa respuesta somos tú y yo como hombres, que podamos dar a conocer esa luz de Jesús, que podamos darle sabor a esta tierra a través de permitir que la palabra de Dios se encarne de tal forma en nosotros que podamos hacer actos, que podamos llevar acciones, que podamos influir hacia los demás para llevarlos a Cristo. Así que, hombres, primer punto hablábamos, necesitamos primeramente reconocer que tenemos un mandamiento de ser la luz, de ser la sal en esta tierra. Y eso lo logramos solamente a través de ser discípulos de Cristo, a ser discipulados. Un discípulo influyente no solamente es aquel que dice lo que cree, sino que hace lo que cree. Y eso es un principio que tú y yo debemos de saber. Un discípulo que influye, un discípulo que hace influencia afuera, no solamente dice lo que cree, sino que hace lo que cree. Si vemos alrededor del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva empezó a impactar su mundo. La iglesia empezó a trastornar todo lo que había alrededor y vivía momentos difíciles, vivía luchas, vivía persecución, vivía momentos en los cuales su vida estaba de por medio. Pero ¿cómo fue que esta iglesia nació, influyó en tiempos tan difíciles? ¿Sabes? Por una sola razón, porque entendieron que ellos eran la luz. Entendieron que a ellos se les había depositado a través del Espíritu Santo poder. Se les había depositado la capacidad de ir hacia adelante contra corriente para que muchos conocieran al Señor. Necesitamos saber que el propósito del discipulado tiene que ver en convertirnos en discípulos, en hacer discípulos e influir en este mundo de una manera individual o de una manera colectiva. Discipular a la iglesia es influir al mundo. Tú y yo tenemos que estar conscientes que necesitamos ser discipulados. En la iglesia, para ser un seguidor de Cristo, no existen los llaneros solitarios. Existen discípulos que se comprometen con Cristo, que se comprometen con su palabra, que se comprometen con su prójimo, que se comprometen con su iglesia, que se comprometen con su familia, se comprometen en su matrimonio. Una de las partes vitales del verdadero discipulado es el siguiente, es que tú y yo tengamos un compromiso firme con lo que creemos a través de hacer lo que creemos. En muchas ocasiones como hombres no tenemos el impacto donde trabajamos, ¿sabes? Por una sola razón, porque decimos creer algo pero hacemos otra cosa. En el momento en el cual tú y yo decidamos actuar, hacer lo que creemos, allí empezará la influencia a este mundo. Allí empezará donde Dios nos empezará a usar a ti y a mí para poder impactar, así como la luz, así como la sal que dice en el Evangelio. Así que tú y yo nos tenemos que comprometer. Y acerca del discipulado, a veces pensamos como un término abstracto, entrar a un discipulado. Estoy hablando más que estudiar un pasaje, estoy hablando mucho más allá de aprenderte un versículo. Estoy hablando del proceso en el cual tú le permites a Dios que trate con tu vida a través de su palabra. El discipulado es permitir ser enseñado, pero no solamente recibir información, sino empezar a vivir todo aquello que estamos aprendiendo. Así que, hombres, tú que estás ahí, necesitamos emprender que el discipulado es transformación y crecimiento. Y quiero dejar estos pasajes bíblicos para que sepas que esta es la vida del creyente. Y en Proverbios capítulo 4, versículo 18, nos dice lo siguiente, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en un crecimiento constante, que va en un crecimiento continuo. Habla de ese proceso en el cual tú y yo vamos madurando a través de ser discipulados. Proverbios nos dice claramente que es como la luz de la aurora. Yo sé que tú te levantas temprano a trabajar. Si eres como alguno de nosotros que se levanta temprano y ve el amanecer, te das cuenta que hay penumbra, que hay oscuridad, pero poco a poco la luz empieza a entrar, poco a poco la luz empieza a iluminarse. Y no te das cuenta ya cuando son las 12 del mediodía, cuando la luz está resplandeciente, cuando está a su máxima plenitud. Y te das cuenta que no hay nada de oscuridad. La Biblia compara tu vida y mi vida del creyente de esa forma. Es un proceso en el cual tú y yo vamos avanzando.
No solamente en Proverbios nos habla acerca de la vida del justo, de la vida del creyente. Podemos ir a Filipenses capítulo 1 versículo 6 y también nos dice lo siguiente. El apóstol Pablo tenía una certeza en su vida. Estaba convencido de una sola cosa, dice en Filipenses 1:6. Y dice lo siguiente: estoy persuadido de esto, estoy convencido que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y tenemos que entender, hombres, que nuestra vida es un proceso. Porque a veces nos toca lidiar con dificultades y rápidamente me toca verlo y me toca experimentarlo, que rápidamente queremos tirar la toalla a las primeras equivocaciones, a los primeros errores. Queremos decir, ¿sabes qué? Yo ya no sigo más adelante, y nos alejamos de Dios como hombres. Necesitamos entender que necesitamos tener un compromiso y seguir adelante creyéndole a Dios para que Él haga la obra en nosotros. Una de las grandes consecuencias, lo más lamentable que puede suceder en nuestras vidas, una de las cosas más lamentables que nos pueden suceder como creyentes, es el no poder percibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. En ocasiones caminamos simplemente como simpatizantes, caminamos como creyentes que asisten, que les agrada una reunión, pero no estamos caminando como discípulos. En ocasiones las decepciones de la vida nos hacen que nos alejemos de Dios y que seamos solamente espectadores de una iglesia, que seamos espectadores de una reunión, que seamos espectadores en la semana de ver lo que Dios está haciendo. Y nos estamos perdiendo de la gran bendición de ser partícipes, ser instrumentos de Dios para estas necesidades que tiene este mundo. Hay uno de los pasajes que más me dan tristeza. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 3. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Una iglesia que tenía dones, una iglesia que tenía talentos, una iglesia que tenía todo lo necesario para impactar su mundo. Pero tenía algo que no estaba funcionando. No estaban haciendo lo que creían. Y es cuando Pablo entra a la escena y les escribe la carta y les empieza a animar, a exhortar de las cosas que tenía que cambiar y de las cosas que no habían recibido a causa de una razón, de no permitir ser enseñados. Y si me acompañas a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 2, podemos ver esto. Y si no estamos cambiando, si no estamos madurando en nuestra vida espiritual, hay una sola razón que podemos darnos cuenta en este pasaje. Y fíjate lo que dice ahí en 1 Corintios, capítulo 3. Voy a ir al pasaje, espero que tú me acompañes ahí. Y vemos una de las causas por las cuales en ocasiones no maduramos. Y es la siguiente. Pablo les escribe a la iglesia de Corinto y les dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Pablo no les pudo dar una palabra nueva, no les pudo dar una palabra madura a estos creyentes por una razón. Y dice lo siguiente: tuve que hablarles como gente que pertenece a este mundo, como si fueran niños. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo sustancioso. Y aún no están preparados. Pablo no podía compartirles un misterio de la palabra de Dios porque seguían comportándose como niños. Eran gente con talentos, gente con habilidades, gente con planes de Dios, pero ¿sabes qué? No habían madurado. Seguían siendo niños en la fe. No habían madurado de tal forma que podían recibir un alimento. Y te lo voy a comparar con lo siguiente porque creo que como hombres aquí no vamos a entender. ¿Alguna vez has probado un buen corte de carne? ¿Sabes a quién se le da un buen corte de carne? Un buen ribeye, un buen chibón, lo que tú quieras. Se le da a aquellos que están preparados, pero a un bebé, imagínate, un bebé recién nacido, le das un buen corte, no se lo puede comer. No lo puede disfrutar, solamente puede probar leche, solamente puede probar comida molida, hecha papilla. ¿Por qué? Porque su organismo no está preparado para recibir esos deleites que son las carnes. Pero aquel que se ha desarrollado, aquel que tiene un estómago ya completo, puede recibir eso. Y Pablo está haciendo esa comparación de la alimentación. No les podía dar más porque no estaban preparados. No podían recibir más de Dios porque seguían siendo niños. Y es triste ver dentro de las iglesias, es triste ver a creyentes comportándose como niños, a hombres en la fe comportándose como niños y no pueden recibir más a causa de que siguen pensando como niños. ¿Y a qué me refiero como niños? Siguen comportándose porque quizás fueron dañados por una situación, fueron dañados por una experiencia con alguien más y siguen diciendo: yo fui el dañado, me siento decepcionado, y solamente son asistentes y no permiten que Dios les dé más
para que sean luz en medio de las dificultades. La importancia del discipulado es el proceso de aprendizaje. La importancia del discipulado es ese día a día en el cual seguimos creyéndole a Dios, seguimos metiendo a nuestras decisiones la palabra de Dios. Y en ese proceso, hombres, empieza la transformación de nuestras vidas. La única forma de ser luz, la única forma de ser sal, es estar en medio de las situaciones con la palabra de Dios. La única manera de que tú y yo alumbremos es permitir que la luz de Cristo alumbre en nosotros primeramente y después se refleje esa luz para que otros sean alcanzados. Una de las cosas que hemos perdido como prioridad, como hombres, es la prioridad de ser discipulados. Y una de las formas de serlo es que tú estés junto a otro hombre, junto a otro creyente, que estés en un grupo afilándote, que formes parte de la iglesia, de ese proceso de la iglesia en el cual te afilas con otros creyentes, en los cuales llevamos las cargas los unos con los otros, los cuales nos animamos los unos con los otros, oramos los unos por los otros. Una de las palabras más mencionadas en el Nuevo Testamento es los unos por los otros. Y es ahí cuando aprendemos a depender. Es ahí cuando aprendemos a ayudarnos, a levantarnos los unos con los otros. ¿Sabes, hombres? Qué gran bendición es cuando estamos juntos. Quizás ahorita a la distancia estamos lejos y yo espero que tú estés valorando cuando estábamos físicamente cerca. Cuando compartíamos tiempos ahí donde nos abrazábamos, donde nos damos una palmada, donde nos animábamos unos con otros en persona. ¡Qué bendición! ¿Sabes qué? Ese es el discipulado. Hoy estamos discipulando. Hoy a través de esta transmisión estamos lanzando la palabra de Dios para que tú seas discipulado y que a partir de ahí puedas ser sal en la tierra. Una de las cosas que más me sorprenden, y quiero dejar esto, voy a plantear el final de esta lección. Cuando vemos la iglesia primitiva, una de las cosas que más me impactan es la influencia que tenían. Aún cuando no tenían todo el conocimiento, aún cuando no tenían toda la cultura, aún cuando ni siquiera tenían el conocimiento secular, eran hombres, dice la Biblia, comunes y corrientes, eran hombres del vulgo, eran hombres de la cultura general. Aún con esas características en las manos de Dios estaban impactando de tal forma su cultura que algunos decían, oye, ¿quiénes son estos? O sea, ¿qué tienen? Si los conocemos que es el carpintero, quizás es el pescador, quizás aquel es el herrero, pero impactan de tal forma que sus palabras influían en la vida de los demás y los demás se acercaban a Cristo. Y yo veo una fórmula ahí, yo quiero que la notes en Hechos capítulo 2, versículo 42. Esta es una fórmula precisa, correcta y que no falla, para que tú y yo nos podamos convertir en luz y que podamos ser influencia hacia los demás. Y esto lo tomamos de lo que dice de la iglesia primitiva, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 42. Este era el estilo de vida de esos hombres, de esas mujeres que estaban impactando su mundo y que es necesario que tú y yo tengamos. Fíjate lo que dice en el versículo 42. Todos los creyentes, todos absolutamente, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Sabes qué estaban haciendo? Siendo discipulados a través de la enseñanza. Estos creyentes que estaban impactando, lo que estaban haciendo, lo que había detrás de sus vidas era lo siguiente: se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, se dedicaban a la comunión fraternal, se dedicaban a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y se dedicaban también a la oración. Aquí vemos 4 principios en los cuales se participa en el discipulado. Número uno, eran enseñados en la doctrina de los apóstoles. En aquel entonces no había Biblia, tenían el Antiguo Testamento, pero eran discipulados ¿en qué? En la enseñanza. Tú y yo necesitamos ser enseñados. Número 2, dice, participaban en la comunión fraternal, estaban juntos. Tú necesitas a un creyente a tu lado, tú necesitas a alguien que te enseñe, alguien que te guíe. Y dice más adelante, también participaban en las comidas, había comunión con los creyentes, compartían los tiempos. Y número 4, muy importante, se dedicaban a la oración. Esos 4 principios en nuestras vidas, hombres, si las dedicamos, si los ponemos en nuestras prioridades en nuestras vidas, te aseguro que tú vas a empezar a madurar, te aseguro que tú vas a empezar a crecer. Y no solamente eso, empezaremos a hacer luz a las naciones. Esa es mi invitación el día de hoy, que podamos tomar este consejo de la palabra
para que ese verdadero discipulado en nuestras vidas empiece a impactar. Y no solamente vamos a ser discípulos, dice la palabra. Dios nos pide, Dios nos exige que empecemos a ser discípulos de otras naciones, que empezamos a traer a otros hombres, que empecemos a traer a otras personas a la luz de Cristo, y que nosotros empecemos también a discipular a otros a través de lo que decimos, pero sobre todo a empezar a vivir lo que decimos. Qué bendición ser parte del plan de Dios para este mundo. Y el día de hoy es una oportunidad para que tú y yo nos plantemos en eso. Permite a Dios que te disipule. Permite que otro hombre de confianza en la fe, maduro, te pueda discipular. Y no solamente eso, que tú empieces a guiar a otro creyente en la fe. Y a través de eso seremos influencia de Dios para que este mundo que tanto lo necesita pueda encontrar la luz y pueda encontrarle el sabor a la vida. Hombres, ha sido una bendición poder pasar este tiempo junto contigo. Espero que te encuentres bien. Espero que nos podamos ver pronto. Y mientras lo haremos a través de este medio. Si tú tienes algún comentario, alguna duda, háznoslo saber a través de las redes sociales. Acércate. Si tienes una necesidad de oración, escríbelo ahí en la página de YouTube, en la página de Facebook de Somos Unos. Queremos pasar este tiempo junto contigo y poder animarnos juntos. Que Dios te bendiga el día de hoy y nos vemos el próximo martes con el favor de Él. Dios te bendiga. Todo vuelve a florecer en ti. Eres mi sonido, eres mi latido, eres todo lo que siempre quise. Eres mi camino, eres mi sentido, eres todo lo que siempre quise. Cada día respiro solo por ti. Oh, y donde quiera que vaya, vas junto a mí. Solo tú me diste vida, tu luz brilla en mí. Solo tú me asombras y en ti todo es nuevo. Flores como ríos de color, todo vuelve a florecer en ti. Eres mi sonido, eres mi latido, eres todo lo que siempre quise. Eres mi camino, eres mi sentido, eres todo lo que siempre quise. Es todo lo que quiero. Como arena incontable es tu gracia sobre mí. Como estrellas en los cielos, tu amor brilla para mí. Eres mi sonido, eres mi latido, eres todo lo que siempre quise. Eres mi camino,